Estimados hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Estamos en una semana muy especial para nuestro distrito porque desde el miércoles hemos estado en una campaña diferente en donde el plan Cómo dejar de fumar está siendo nuestra bandera, nuestro estandarte a fin de poder compartir un mensaje de esperanza con todas aquellas personas que vengan a hacer el tratamiento. Hemos hecho una apuesta de poder hacerlo en la iglesia a fin de que las personas que vengan ya tengan un contacto con el templo, con los hermanos, sepan que hay una iglesia y así después no se lleven una sorpresa. Como digo, es una apuesta entre comillas que luego tendremos que evaluar cuáles fueron los resultados. Estamos contentos, mis hermanos, porque hemos podido también iniciar una serie de estudios que creo que vienen al encuentro de las necesidades de muchos de los que están sentados en las iglesias. Hay muchos de ustedes, y digo ustedes porque no es mi costumbre, que se alimentan de sermones que bajan de internet de pastores de la iglesia adventista, como Mark Finley, Robert Costa, o pastor Alejandro Bullón, pero también de pastores pseudo-adventistas, que se presentan probablemente como tal, pero que realmente no lo son, o que su membresía está en tela de juicio. Estas personas que utilizan la tribuna y el público adventista, no veo otra intención a no ser la que la misma Escritura señala de transmitir falsas noticias, mentiras, a fin de engañar inclusive a los escogidos. Noten que esta es una estrategia del final de los tiempos que utiliza Satanás instrumentos que, vestidos de oveja, ingresan en la iglesia para no promover el trabajo misionero, no promover la unidad, sino simplemente para desestabilizar al cuerpo de Cristo y que éste desvíe su atención del verdadero objetivo. Hoy vamos a analizar algo que estudiamos la semana pasada de manera parcial y es en relación, y yo diría, y voy a ser bien tajante, a dos mentiras que el tío David Gate, como se hace llamar, que es un orador que muchos de los hermanos probablemente ha escuchado o escucha, y que en base a lo que él dice, estos hermanos formulan ciertas proposiciones que están muy distantes de la verdad. Les vamos a presentar cuáles son estas dos mentiras que él mismo dice que tienen un lugar y un año, y en el próximo sábado estas dos mentiras veremos cómo sirven para fundamentar una supuesta interpretación profética que motiva de alguna manera alarmar y no dice nada nuevo, porque al final de cuentas, si es por querer apresurar la venida de Cristo, sabemos que todos nosotros debemos estar preparados como si el Señor viniese ahora. Por lo tanto, nadie debiera sorprenderse de que estamos en el final de los tiempos, en el fin de los tiempos, que estamos a las puertas del cierre de la gracia, porque creemos que muy pronto, tal cual se están dando las cosas, se decretará la ley dominical y luego el decreto de muerte. Por lo tanto, no hay nada. El problema está en que se sirve de ciertas mentiras para poder argumentar ciertas proposiciones y que puedan alarmar y probablemente de esto sacar algún resultado o algún provecho. David Gate no es pastor de la iglesia adventista, tiene un gran ministerio que lo formó gracias a haber estado como parte de la iglesia adventista. La iglesia le abrió sus puertas, lo nombró como departamental en su momento, pero en la actualidad no es miembro de la iglesia adventista. Pero particularmente quiero mostrarles en este momento estas dos mentiras y también cómo un colega hace un estudio y refuta estas mentiras con un escrito está, y también sabiendo que él, este colega, también participó de la misma reunión. Así es que les invito a que con humildad podamos participar de esta clase del discipulado.
En el Congreso de la Asociación General, que acontece cada 5 años, en 2015 en San Antonio, Texas, con todos los ojos de la iglesia enfocados en la votación sobre la ordenación de mujeres, pocos se dieron cuenta de algunos 2 cambios vitales. Se cambiaron 2 creencias fundamentales, 2 creencias que nos cambian toda la misión. Número 1, la segunda venida de Cristo. Antes, por 150 años, creíamos que su venida era inminente, a las puertas. Ya no. Oficialmente la mayoría de la iglesia ha votado de que la venida es pronto, no se puede saber cuándo, quién sabe, ya hemos esperado 150 años, quién sabe cuándo va a venir Jesucristo y no nos damos cuenta que está ya a las puertas. Entonces, al rechazar el inminente retorno de Jesucristo, en cierta forma ya no somos adventistas. Porque para ser adventista tienes que creer en el inminente retorno de Jesucristo. Por eso tenemos el nombre. La Iglesia Adventista ha rechazado su posición oficial de la venida inminente de Jesucristo. En 2015, en el Congreso Mundial, yo estuve sentado, yo he ido a 8 congresos, amo la Iglesia Adventista, amo las verdades, pero qué lucha, qué pelea cuando por 150 años nosotros hemos creído en la venida inminente. ¿Qué significa inminente? Que está a las puertas. Y oficialmente retiramos la palabra inminente. Ya vayan a la Asociación General, a la página web y busquen las doctrinas de la iglesia. Ya no existe la creencia en la venida inminente de Cristo. Entonces debemos borrar el nombre adventista. Ya no somos adventistas. Somos cristianos del séptimo día. Porque no creemos en la venida inminente y por eso no podemos preparar al mundo. Los adventistas son los más ciegos en creer en la venida de Cristo. Los bautistas están enseñando que Cristo ya está por venir. Muchas iglesias evangélicas están enseñando que Cristo está a las puertas, prepárate. Y los adventistas creen que todavía tenemos cientos de años. Una ceguez incurable. Entonces, rechazó la Iglesia Adventista la doctrina número 25 que tiene que ver con el segundo regreso del Señor Jesucristo. Bueno, la palabra que se sustituyó en esta doctrina fue la palabra inminente y se cambió por la palabra en inglés near, que quiere decir, obviamente, que está más cerca. Ok, como ustedes pueden ver aquí en la agenda, se sugirió usar en vez de la palabra inminente, la palabra near, porque la palabra near era una palabra bíblica, es una palabra que está en la Biblia, es una palabra que Jesús mismo usó. Esto fue lo que recomendó la junta directiva que analizó las doctrinas. Ahora, eso no fue el único punto. El segundo punto fue que esta palabra no tenía en muchos idiomas del mundo una traducción apropiada. ¿Okay? Recuérdense que la Iglesia Adventista es una iglesia mundial, ¿verdad? Una iglesia que abarca muchos idiomas y los escritos de la señora White, nuestras creencias fundamentales, entre otros documentos, tienen que traducirse al idioma común que las personas hablan en ese país. La palabra inminente en muchos idiomas no era traducible y cuando era traducible tenía una connotación negativa. Hey Sylvia, how are you? Hey, Esteban, how are you? Very good. Question for you. The word imminent, how do you say it in Dutch and what is the meaning? Oh, imminent. Imminent is like dreigend in Dutch. It means threatening in English. So it's something that is usually connected with something bad that is going to happen or something unpleasant or even dangerous. For instance, like a storm, a hurricane, or even someone's death that is imminent, something about to happen, something bad about to happen. La misma señora White nunca usó esta palabra refiriéndose a la segunda venida de Jesucristo. En sus escritos publicados en el CD-ROM, ella la usa 21 veces y estas 21 veces ella nunca habló refiriéndose al segundo regreso de Jesucristo. De hecho,
siempre son cosas, por así decirlo, negativas, como por ejemplo, la crisis es inminente, la destrucción es inminente, las tentaciones del enemigo son inminentes. La palabra inminente, por ejemplo, cuando ella la usó, siempre tenía una connotación negativa. Y como vimos con nuestra amiga, la palabra inminente en su idioma también tiene una connotación negativa, lo que la hace intraducible para el idioma holandés, el cual es un idioma más conocido en comparación con otros idiomas en la India o en África, donde hay miles de dialectos. No son idiomas, son dialectos que poco grupo de personas hablan. Ahora, de todas formas, ¿cuál sería el problema de usar la palabra near en inglés o pronto? Si nosotros decimos que estamos rechazando la segunda venida de Jesucristo solo porque reemplazamos la palabra inminente por la palabra near, también podemos decir de que Jesucristo también rechazó la venida de Él mismo, porque Él mismo usó esta palabra, refiriéndose a su propia venida. Él mismo usó la palabra near. Se rechazó el espíritu de profecía como una fuente de verdad. O sea, el espíritu de profecía, la hermana White, no se considera inspirado. ¿Entienden? Si tú dices que no es fuente de verdad y la verdad es Dios, entonces el espíritu de profecía, las escrituras de la hermana White ya no se consideran inspirados. Yo estaba muy triste, pero no entendía el significado hasta recién este año. Número 2. Nosotros ya no creemos que el espíritu de profecía, oficialmente no creemos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad, porque verdad viene de Dios. Y antes decíamos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad. Hemos borrado fuente de verdad. Entonces, ¿qué es? Son escrituras para poder leer y animarnos, pero ya no son palabra de Dios. Cuando la profeta escuchó la verdad, lo escuchó del ángel Gabriel y de otros ángeles, el mismo ángel que habló con Daniel. Cuando habló con Jesús era el mismo Jesús que habló con Juan, el apóstol. El espíritu de profecía, ella dijo, es una luz que menor. Pero les quiero mostrar algo, que todos los profetas son luces menores. Ningún profeta se llamó la luz mayor. Y cuando sumas a todas las luces menores, tienes la luz mayor. Entonces el espíritu de profecía forma parte, es una luz menor como todos los otros profetas, pero es la palabra de Dios. Y si no creemos la profeta, y si no creemos la palabra de Dios, vamos a rechazar toda la Biblia. Rechazó la iglesia la doctrina número 18 que tiene que ver con el espíritu de profecía. Amigos, el espíritu de profecía es uno de los mayores dones de Dios a su iglesia remanente de los últimos días. Elena de White fue inspirada por Dios mismo. En esta doctrina se eliminó la palabra mensajera del Señor y se modificó permanente, autorizada, fuente de verdad. Como bien leemos en las minutas de la reunión, esta solicitud vino por una división que estaba trabajando bastante fuerte con los escritos de la señora White. Ellos no podían explicar esta frase, permanente, autorizada, fuente de verdad, traducida a su idioma, porque daba la impresión de que la señora White o los escritos de la sierva del Señor tenían la misma autoridad de la Biblia. Quiero recordarles que ella misma escribió: cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecerán. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Entonces, ¿qué tal si leemos la doctrina con respecto al espíritu de profecía modificada? Y ustedes decidan si realmente se rechazó con lo que dice la doctrina. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca distintiva de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es la norma por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. ¿Les suena esto como que
¿La doctrina fue rechazada? Bueno, para mí no. Qué tremendo, ¿no? Yo solamente al ver este estudio o esta aclaración, se producen ciertas ideas, un encuentro de sensaciones que no son muy agradables, y me da pena por aquellas personas que se dejan seducir, se dejan engañar, y no tan solo, se transforman en ciegos, guías de ciegos. Qué interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, quien habla una mentira y la predica, esa persona está siendo ciega, ¿no? Y los que lo siguen, peor todavía. Debemos siempre entender que para el Señor es un sí, sí, y un no, no. No hay término medio. Y cuando uno habla de verdad, y en algunas oportunidades lo he dicho, 99% verdad y 1% mentira es mentira. A continuación, en ese mismo congreso, la iglesia hizo una declaración en relación a el espíritu de profecía. Y yo quisiera que ustedes también la puedan analizar y agradecer al colega que hizo este estudio. Y yo también quiero agradecer a una hermana del distrito que compartió este video en el WhatsApp del grupo de Maldonado Oeste. Vamos a ver qué declaración, aparte de la doctrinal, la iglesia hizo en relación al espíritu de profecía. Bien interesante que inclusive en esta misma reunión en San Antonio, Texas, 2015, también se aprobó la declaración de fe en los escritos de Elena de White. ¿Sabían ustedes eso? ¿Escucharon eso? Quizá no, ¿verdad? En esta misma reunión se aprobó la declaración de confianza, la declaración de fe en los escritos de Elena de White. Y la voy a leer con ustedes. Como delegados ante el Congreso Mundial de la Asociación General en 2015 en San Antonio, Texas, expresamos nuestra profunda gratitud a Dios por la presencia continua de varios dones espirituales en su pueblo, y particularmente por la orientación que hemos recibido por medio de la vida y el ministerio de Elena de White. En el centenario de su fallecimiento nos alegramos porque sus escritos han sido puestos a disposición de todo el mundo en muchos idiomas y en diversos formatos impresos y electrónicos. Reafirmamos nuestra convicción de que sus escritos son inspirados por Dios, verdaderamente centrados en Cristo y basados en la Biblia. En lugar de reemplazar a la Biblia, eleva el carácter normativo de la Escritura y corrigen interpretaciones inexactas de ella derivadas de la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna. Nos comprometemos a estudiar los escritos de Elena de White sinceramente y con corazones dispuestos a seguir los consejos y las instrucciones que encontramos allí, ya sea individualmente, en la familia, en grupos pequeños, en el aula o en la iglesia. El estudio combinado de la Biblia y los escritos de Elena de White proveen una experiencia transformadora y que aumenta la fe. Animamos el desarrollo continuo de estrategias mundiales y locales para fomentar la circulación de sus escritos dentro y fuera de la iglesia. El estudio de estos escritos es un medio poderoso para fortalecer y preparar al pueblo de Dios para la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No les parece maravilloso esta declaración de fe o de confianza en los escritos de Elena de White? Si alguno de sus líderes, ancianos o pastores desprestigian los escritos proféticos de la señora de White, denles una copia de esta declaración que van a encontrar aquí, el link oficial de la Iglesia Adventista con la declaración oficial de estos escritos. Muy bien. Y como alguna vez ya me escucharon, aquel que tenga oídos para oír, decía Jesús, oiga. A buen entendedor, pocas palabras. No queda dudas. El mismo presidente de la Asociación General, Pastor Ted Wilson, ahora hace un mes, hizo la declaración que ustedes vieron en relación al espíritu de profecía. El próximo sábado vamos a analizar otras conjeturas que se dan por verdad y cuáles son los hechos comprobados. Y vamos a ver también cómo debemos nosotros defendernos.
Yo quisiera leer ahora una declaración de Elena de White, que está en el libro Consejos para la Iglesia, página 326. Leo lo siguiente. En el subtítulo dice: la autoridad conferida a la Iglesia. Cristo da poder a la voz de la Iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No aprueba la actuación de un hombre que inicie algo por su propia responsabilidad individual y abogue por las opiniones que elija sin tener en cuenta el juicio de la Iglesia. Dios ha concedido a su Iglesia el más alto poder debajo del cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como Iglesia lo que ha de ser respetado. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio a la de la Iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese disciplina ni gobierno en la Iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. Y ahora voy a leer un poquito más abajo lo que dice así, lo que dice aquí. A ver, espera un poquito. Aquí está. Consejo a uno que disemina el error. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que, al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador, no les creáis. Como quienes han sido designados como administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestiales. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Esta es palabra de Ellen de White. Y si bien las dijo hace más de 100 años, nosotros las podemos aplicar perfectamente a las situaciones que hoy se están viviendo. Ojo, esto no es nada nuevo. Siempre se han levantado personas que después se le ha comprobado su dudosa reputación para atacar a la iglesia. Obviamente, cuando estos han sido llamados a la disciplina o que se sometan a la autoridad de la iglesia. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy no hay hojita para discutir porque creemos que el video ha ocupado el tiempo de la clase del discipulado. Pero les aconsejo, mis hermanos, estudien la Biblia, estudien la lección de escuela sabática, hagan trabajo misionero, permitan traer personas, hablen del amor del Señor Jesús. No ande por atrás hablando, porque eso ya es trabajo del enemigo. Y usted ha oído, si usted ha oído, también está cayendo en las artimañas de Satanás. El que tiene una voz, la iglesia ha estipulado los conductos para hacerse escuchar. Hablar por detrás es simplemente querer esconder la verdadera verdad. No juzgo intenciones. Cada uno sabe cuáles pueden ser. Personalmente me quedo con lo que estamos presentando. Les invito, mis hermanos, ahora
a seguir participando de esta campaña. A partir del domingo, del lunes, se incorpora el pastor Carlos Sánchez. Queremos terminar con un lindo bautismo el día 24 de diciembre y poder presentar preciosas almas al Señor. Pero también hacer una bonita siembra con todos nuestros amigos que han participado del plan para dejar de fumar. Dios les bendiga. Mañana hay un rico almuerzo ofrecido para todos y también sigamos orando por el terreno de nuestro colegio, Dios mediante, y por el proyecto de los conquistadores, Sahara y Cimarrones, que son la nueva generación. Dios les bendiga. Maranata.